Bienvenidos una vez más a este canal de orquídeas, Orquídea Fito Martiarena. Y hoy estamos en la ciudad de Mar del Plata para hablar con un especialista para que nos cuente cómo es cultivar orquídeas en Mar del Plata. Así que ya le doy la bienvenida al doctor Plácido García y muchas gracias por prestarte para esta nota. No, muchas gracias a vos. Un placer recibir a un amigo de siempre. Yo creo que las orquídeas nos unen. Y cultivar orquídeas de Mar del Plata, bueno, todo un desafío. Yo nací en Tucumán, tuve un periodo de transición en Buenos Aires de 15 años y después me radiqué hace 20 años acá. Y realmente es complicado el clima, o sea, si bien favorece para algunas plantas como los Cymbidium que resisten y les gusta el fresco, el frío, tenemos el gran problema de la humedad ambiente, de la sequía y del régimen de lluvia que no es el adecuado para la mayoría de las orquídeas. Si hoy le tenemos que recomendar a la gente, a alguien que quiere cultivar orquídeas en Mar del Plata, ¿qué orquídeas le recomendamos? Y las más resistentes, bueno, ya como te dije, son los Cymbidium. Y bueno, después si tenés un patio protegido, porque depende también las condiciones que uno puede tener. Si vivís en un departamento, te digo, más que una Phalaenopsis que esté cerca de una ventana, como en toda ciudad. Si tenés un patio protegido, bueno, ya podemos ampliar el espectro de las posibilidades de cultivo de plantas. Ahí ya podemos agregar algún Oncidium, Dendrobium, Miltonia, que podrían llegar a resistir. Pero bueno, protegido de los vientos del sur, de los vientos del este, y que tenga muy buena iluminación, fundamental. Yo creo que una de las cosas que la gente se pregunta, el marplatense, digamos, que quiere cultivar, no solo el marplatense, sino también gente que está en la costa atlántica, que vive en una zona marítima, ¿a qué apunta nuestra cabeza? El viento que trae sal. Bueno, ¿cómo controlamos eso? ¿Cómo es el tema del agua? Porque el agua, supongo que el agua, si hacemos una perforación, es salina, no sé, ¿cómo controlamos eso? Dos temas que a mí me sorprendieron. Yo cuando vine a Mar del Plata tenía uno de los grandes maestros, bueno, Jorge de Miramar. Él tenía a 4 cuadras, 400 metros de la playa, de la costa, los mejores Cymbidium. Entonces, la bruma marina, el salitre, ¿cómo es esto? Yo creo que no influye. Eso ya está desterrado. Entonces, lo primero que hay que hacer es desterrar mitos. Vamos a la realidad, a lo concreto. No es alguien que compró una planta y la expone a la semana. No. Es alguien que durante años cultivó, tuvo mucho éxito y yo me voy a basar en eso. Como buen científico, como buen profesional, nos basamos en los hechos. Esto está a la vista. Eso me desestructuró porque yo también tenía el preconcepto, listo, no se puede cerca del mar, sí se puede. ¿Qué más? El hecho de, habíamos hablado el agua, del agua. En una oportunidad, Eduardo Flasland llevó una muestra del agua de canilla de acá y el agua de pozo. El agua de pozo tiene mucho menos sales que el agua de corriente, por ejemplo, la comparado con una muestra de él. Entonces, ¿cuál es el por qué tiene menos sales el agua de perforación de acá? Porque Mar del Plata está sobre una capa que es la placa de Tandilia, que va a permitir a través de las filtraciones entre piedra de ir disminuyendo la cantidad de sales. Toda ciudad que tenga una toma de agua cerca de un río, evidentemente el agua del río es la que va acarreando las sales de todas las regiones y es la que tiene mayor concentración de sales. La nuestra es más filtrada, así que eso también hay que desmitificar. Bien, vamos a terminar con el agua. Yo todo trato de regar con agua de lluvia, a pesar que dice que el agua es más noble que las de otras ciudades. Bien, o sea que el agua entonces está solucionado, que es uno de los grandes temas. Otro de los temas que me parece muy importante para Mar del Plata es el tema del frío, porque en invierno es muy frío. Con respecto
al frío, no tan solo es un frío intenso, sino un frío prolongado, porque vos sabés que las plantas pueden 1 o 2 días aguantarse el frío y después se restablecen, se vuelven al equilibrio. Pero cuando tenés el frío prolongado en el tiempo, ahí está el problema. Entonces siempre hay que resguardarlas, tener la tela antihelada, tratar de evitar los vientos, porque esta es una ciudad ventosa, es otra contra que tiene nuestra ciudad. Necesitamos circulación de aire, pero acá se pasa, ya nos vamos al otro extremo. Y tenemos un frío que comienza a fines de marzo y hasta estos días tenemos algo de abrigo puesto y estamos a casi mediados de noviembre. Diciembre mismo tiene noches muy frías y mañanas bastante frescas. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta. Claro, bueno, a diferencia del lugar de origen de las orquídeas, que son regiones tropicales o subtropicales, que tienen 9 meses de calor y 3 de frío, acá tenemos 9 de frío y 3 de calor. Entonces, bueno, hay que protegerlas. Bueno, por lo menos esto a la gente le va a servir, porque ya, bueno, sabemos que se puede cultivar en Mar del Plata, sabemos que el agua no hay problema, que hay que protegerlas, evidentemente. Vos tenés experiencia de cultivos en Tucumán, nos decía que sos tucumano y tenés experiencia de cultivo en Tucumán. ¿Crecen menos las plantas acá? No tan solo crecen menos, se desarrollan menos, sino que la velocidad de crecimiento, una planta que yo tengo en lo de mi hermano, y a los 3 años es un plantón y acá todavía sigue más o menos las mismas condiciones. O sea, la lentitud de la evolución de la planta, del crecimiento, del desarrollo, es muchísimo más lento. Bien. Claro, porque la gente por ahí compra en las exposiciones una semejante planta y después quiere mantener la parte vegetativa igual que como la compró y también quiere que le florezca de la misma manera. Entonces la gente tiene que entender que en estas regiones es difícil eso. Por eso quiero que hagas mención a ese ejemplo, porque me parecía que es muy evidente, digamos, lo que quieren y lo que se puede lograr. Es importante lo que estás diciendo, porque muchas veces compramos una planta y bueno, la planta la compras florecida, porque, a ver, vengo de Misiones, estuve en una exposición, vengo de Corrientes o de la misma Santa Fe o de Buenos Aires, traigo la planta y pretendo que por lo menos el año siguiente tenga el mismo resultado, con la misma flor o más, y no me florece. ¡Wow! ¡Qué frustración! No, todo lo contrario. Yo tengo plantas, como te decía antes de la filmación, tengo plantas que las esperé 15 años, que las esperé 12 años y era la primera vez que me florecía. Listo, esto es cultivar paciencia. Y la adaptación, y ver la forma, ver el lugar y de ir moviendo, corriéndola, a pesar de que acá estamos en un ámbito de 4 por 3 metros, hay diferencias si la pongo más arriba, más abajo, más a la sombra. Acá vas a ver plantas que estas son sombra de sombra. Listo, aprendí que ahí se desarrolla bien y no la voy a cambiar. Ya le encontré el lugar. Y eso es el aprendizaje. Y lo que vos estás haciendo de transmitir la experiencia de otros para que les sirva a lo que están empezando o a lo que no le encuentran la vuelta es fundamental. La docencia es muy importante en estos casos. Entonces, ir a los grupos, ir a asistir a las clases, a las charlas, es fundamental. El autodidacta va a tener muchas más frustraciones que alguien que recibe la experiencia ajena. Y muchas veces, como siempre decimos, ¿no? Cada uno tiene su espacio y sus condiciones. Entonces, no tratar de copiar está bueno, pero siempre adaptar al lugar de cada uno, ¿no? Exacto. Esto hay que mantener aquí, si bien es un ámbito cerrado, que tenga un termostato, que la mínima llega a 16 grados en todo el año. Entonces, eso me ayuda a que pueda tener plantas de zona tropical o semitropical o subtropical. Pero bueno, tengo condiciones artificiales que hay que darle porque obviamente que no voy a tener la planta que se da naturalmente en Colombia, en Brasil o en Paraguay. Acá tenemos que luchar contra la sequía, contra la humedad ambiente, porque es fundamental, no tan solo es el riego o el régimen de lluvia, sino la humedad ambiente. Entonces, bueno, estás rociándolas,
tener otras plantas, tilancias, bromelias, con las que conviven, porque en la naturaleza no tenemos la orquídea sola. Entonces, tiene una población de grupos vegetales que le van aportando y hacen a la humedad ambiente. Entonces es fundamental. Vasijas, recipientes con agua, mojar el piso, todas son herramientas válidas para lograr un objetivo. Nuestro objetivo es que nos florezcan plantas que nos cuestan. Seguramente acá en los comentarios de este video van a hacer preguntas para que te transmita y te van a preguntar ¿cuántas veces regás por semana, por mes o cómo las regás? Porque vos acabas de hablar de la humedad y del riego. ¿Cada cuánto regás? Todos los días, invierno incluido. Porque si vos ves, hay un ventilador de techo que está continuamente haciendo la circulación porque es un ámbito cerrado. Yo tengo el termostato, tengo la temperatura, pero la planta necesita circulación de aire. Entonces, ya estoy cubriendo una parte ahí. Eso también hace que se seque un poco más. Entonces, ¿cuánto regás? Esto en un rato ya está seco y lo regué esta mañana, hace un par de horas. Entonces, a la noche muchas veces ya cuando las temperaturas empiezan a subir, entrada la primavera, el verano, y hay que regar 2 veces por día. Es mi experiencia, Siempre hablando, yo veo que la mayoría de las plantas que puedo decir riego todos los días, la gente no se tiene que confundir con esto. Compra una Phalaenopsis con un Buefagnum y no puede regar todos los días. Yo veo que vos tenés la mayoría de las plantas por ahí puestas en soportes, en palitos, y en las que tenés en maceta, ¿qué sustrato utilizás? En maceta, casi todo con corteza de pino, salvo las ludicias que son terrestres, que tienen un sustrato de tierra fértil. El resto que no son terrestres, el sustrato de plantas epífitas, corteza de pino. Bien, o sea, sustrato bien permeable, digamos. Muy permeable. Entonces eso no me permite pasarme de agua, porque el error nuestro al comienzo o muchas veces es regar de más. La planta está más preparada para la escasez que para la abundancia. Entonces muchas veces más favorable tener una planta deshidratada que se va a recuperar a una planta que se le pudren las raíces que es irrecuperable. Bien, ¿y las cuestiones sanitarias cómo las manejas? ¿Aplicas algo? ¿Cómo lo manejas? En un ambiente donde tenés buena iluminación, buena circulación de aire, es difícil que prosperen algunos bichos. He tenido, vos fuiste testigo y me ayudaste bastante con los Invidium, donde detectaste que había hongos, ¿te acordás? Y estábamos en ambientes abiertos en el bosque Peralta Ramos. Acá, que es más cerrado, está más propenso a que nos invadan las cochinillas y los hongos principalmente. Pero bien lo detecto, hago la aplicación para cochinillas y lo erradico, porque muchas veces traemos una planta de afuera y bueno, si nos trae una plaguita sonamos. Una planta, o una orquídea o de las otras, porque vos verás que yo tengo acá otra planta aparte de orquídeas. Entonces ahí puede venir algo raro. Lo ideal en esos casos, y lo estoy aprendiendo, es tenerla en cuarentena, después incorporarla. Justo te iba a preguntar eso, muy buen dato de que dejen las plantas en cuarentena, muy buen dato para la gente. Así que bueno, Plácido, realmente es un placer estar aquí en Mar del Plata, en tu vivero, haciendo esta nota, así que bueno, te agradezco y bueno, hasta la próxima y le decimos a la gente que bueno, si le gusta este video, que le dé me gusta y que se suscriba al canal. Así que muchas gracias. A suscribirse.